la fortaleza en los 50, todo el mundo sabe por qué fue, hubo al gobernador Fortuño le hicieron algún tipo le tiraron con un huevo, me parece que fue, pero no deja de ser situaciones en donde los políticos recibimos ataques por la situación que sea, y yo creo que eso es lo que hay que mantener y demostrarle al país, a las personas, que aunque uno piense de una manera, pues uno lo hace conforme a su forma de vivir, a su forma de ver la vida. No significa que tenemos que polarizarnos. Y yo creo que ese mismo pensamiento que el propio presidente Trump mencionaba de Tim Walz, de que lo estaba politizando, es lo que abona gasolina a ese fuego que posteriormente se convierte en este tipo de asesinatos. ¿Tú cómo lo ves, Pichi? Mira, a mí me preocupa, porque son decisiones, lo que se entiende hasta ahora y lo que he leído hasta ahora, que posiblemente este atentado se da como resultado de unas decisiones legislativas, de haber aprobado un proyecto, de tomar un voto en la Asamblea Legislativa del Estado, y esto provoca que esta persona, ¿verdad?, no solamente asesina a estas dos personas, como decir, ¿verdad?, la representante con su esposo, e intenta contra los senadores, tiene una lista inmensa que la mayoría de ellos son políticos, así que molesta, duele, porque al pueblo que nos está escuchando, o sea, todos los legisladores, o sea, representantes, senadores, la propia gobernadora, o sea, somos personas que realmente estamos sirviendo a Puerto Rico y pueden tomar una decisión en una legislación que no le guste a muchos. Exacto. Es un peligro. Podemos tomar decisiones exacto. Pero yo lo que le pido al pueblo es prudencia. O sea, el proceso legislativo y el proceso electoral se hizo para cada 4 años votar. Si usted no está de acuerdo con el gobierno que está vigente, el que sea, del partido que sea y la persona que sea, simplemente usted tiene su derecho a ejercer el voto en la democracia que tenemos, porque nuevamente todos, incluyendo, mira, a Eliezer, es senador porque el pueblo lo eligió en esa papeleta writing y él accedió, porque también está el deseo de que tú accedes a decir, sí, voy a juramentar. Somos personas que llegamos allí a servirles, y tenemos familia, tenemos nuestras situaciones personales como todo el mundo, pasamos por nuestras vicisitudes familiares, pero tenemos algo en común, que es que tuvimos ese deseo y tenemos ese deseo de servirles diligentemente desde esa silla que ocupamos, ¿verdad?, humildemente, para servir al puertorriqueño. Tienes toda la razón. Quiero decir que el pueblo americano se ha levantado. Las manifestaciones en Estados Unidos fueron multitudinarias. La de Filadelfia era un mar de gente, que fue la que más vi. También la de San Francisco. La de San Francisco fue porque allí San Francisco estuvo. Eso, allí empezó este movimiento que se llama No queremos rey. O sea, lo que queremos es un gobernante, no un rey, un monarca autocrático que crea que está más por encima de las instituciones de ley y orden y por encima de todo, por encima, que él es la ley, que él es el Estado. Y vi también en Nueva York, en Puerto Rico hubo una manifestación, quizás no tan multitudinaria, pero era una manifestación de personas, ¿verdad?, en este caso protestando por las leyes migratorias. Pero aquí se ha complicado, aquí, como decía mi madre, que en paz descanse, se juntó el hambre con la necesidad, porque el panorama es tétrico. Ayer se le ocurre a Trump tener una marcha militar, un desfile, bien opaco, bien triste. No era ningún despliegue, no, era una cosa, si el pueblo estaba levantándose. ¿Cómo lo viste tú? Así lo vi yo, Ramón Almonte. Vacío, yo lo vi vacío. Ciertamente el problema de todo esto fue que ayer él quería celebrar el cumpleaños número 79 del presidente con una marcha militar que celebraba el 250 aniversario de establecimiento del ejército americano. Nada malo con eso. Yo no creo que nada tuviera malo. Inoportuno ante lo que estaba pasando. Pero nada malo en celebrarle el aniversario del ejército. No, para nada. Pero inoportuno en celebrarlo lo que estaba sucediendo. Habían gradas allí que se montaron que estaban vacías, y pues ciertamente no cumplió lo que quería detrás de lo que se organizó, y en la cara de los que estaban allí se le veía, o sea, hay una foto que da la vuelta al mundo del secretario de Estado, Marco Rubio, bien larga la cara, bien larga, incómodo, sentado de una manera
impropia hasta cierta manera porque él es secretario de Estado. Es patarrao. Exactamente, y está ante las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. O sea, y me parece a mí que los mismos que andan con Donald Trump ya se están dando cuenta, o por lo menos ayer se dieron cuenta que fue un error haber hecho ¿Y las repercusiones de las marchas, cómo las viste? Bueno, ciertamente las marchas a nivel nacional en las distintas ciudades, pues en algunas ciudades estaban más, había más gente que en otras, porque ciertamente hay ciudades que son más liberales que otras, ciudades como de Los Ángeles, en San Francisco, Nueva York. Pero Filadelfia estuvo en Puerto Rico, creo que mezclaron un poco la cosa de la política internacional con la política de aquí. Aquí es más local. Cosa más local. Nada malo en eso, yo creo que tienen todo perfecto derecho a hacerlo. Pero yo creo no que genera la multitud, no genera el entusiasmo, porque yo pude haber tenido entusiasmo de ir para protestar en el sentido de que no King Day, pero meterme allí, pues ciertamente también somos políticos, no puedo pensar de otra manera, me meto allí, me busco con pinche. Sí, me gritan. Va a depender de la gente, sí, no entienden que hay el momento en que la gente se une por una causa común, pero si ven no, ese es un popular, no, ese es un PNP. Está por esto, está por aquello. Que se salga. Populete me han gritado a mí. Oye, a mí no me está malo. Al que me grite populete, al contrario. Ese me conoce. Pues fíjate, hay que tener mucho cuidado. Soy bendecida porque me gritan cosas bonitas. Sí, me gritan. Sí, porque cosas populete bonitas. como que no es. Pero gracias. Populete no es una cosa bonita, ¿verdad? Mira, y al final del día, entre Pichi y yo, la única diferencia que hay es la visión de estatus. Pero Pichi quiere lo mejor para Puerto Rico, Pichi quiere lo mejor para sus hijos, Pichi quiere que el país eche para adelante, que salgamos de la deuda. Yo quiero eso mismo. Lo que pasa es que el que tiene una visión de estatus distinto a la mía. O sea, y si en 100 cosas estamos de acuerdo en 99, pues yo creo que yo estoy de acuerdo. Que quiero decir y así mismo con los independentistas. Que quiero decir que en este programa a veces no noto ni las diferencias, porque discutimos más allá de las ideologías. Discutimos los temas de estatus, claro, pero discutimos que tenemos tantas coincidencias, por lo menos en los paneles que yo organizo a través de la semana es de muchas coincidencias. Mira, a veces yo le escribo a Pichi es el portavoz de la mayoría, le escribo, Pichi, dame un turno en todas las medidas, que hace 2 semanas que no hablo, como estuve enfermo y eso. Estos días le escribo, ¿Te lo das? No, me va a dar un turno en cada medida, no salimos de ahí. Le doy un turnito para que Ponchi se envíe. No, es que tenemos un chiste interno. Él habla, se tira el selfie y poncha con la señora. Se lo envió a mi esposa, sí, ¿verdad? Sí, y ponchó. Bueno, él es un hombre inteligente que sabe para quién trabaja. ¿Sabes que decía Don Cholito, que era popular? Sí. José Miguel agregó, que en paz descanse, que uno tiene que saber para quién trabaja. Y dice, eso es que no sabe para quién trabaja. Él no trabaja para el inglés. Él no trabaja para él. Está claro, Ramón está claro. No. Trabaja para doña Natalie y para Mariana. Doña Natalie, que es más alta que él. Y robusta. Bien equipada. Alta, grande, sí. Sí, hay que... hasta yo le tengo miedo, imagínate. Pichi, ¿cómo tuviste estas marchas y cómo viste ese desfile militar? Que la gente dice pero es un desfile... un poquito, a mí no me gustó para nada. Mira, personalmente, o sea, si vamos a la historia americana, el ejército americano, ¿verdad? La República Americana, de la Nación Americana, surge de una revolución pro independencia, y en esa revolución la milicia, que era como se le llamaba, que eran los que estaban en revuelta, ¿no? Era una milicia, es la milicia organizada, ¿verdad? Que se organizó de alguna manera, la que logra esto. Así que la milicia estuvo antes que la república. Pero los padres fundadores fueron tan y tan inteligentes en su momento que dijeron, espérate, pero la milicia americana no se puede utilizar en suelo americano. Eso está consagrado. ¿Por qué? Porque ellos venían en una época donde decían, espérate, si los monarcas y los reyes utilizan la milicia como le da la gana y nos atropellan como le da la gana. Así que la milicia es una cosa para defensa nacional fuera del ejército, ya constituido. Pero aquí dentro no. Así que tú ves la parada, obviamente tiene 250 años de fundación, no hay problema. El ejército como tal, las ramas del ejército, las diferentes ramas eventualmente, pero hacer una parada estilo Putin y Rusia en sus mejores tiempos de la Unión, ¿verdad? Del socialismo y el comunismo, hacer una parada tipo Corea del Norte, que lo hacen así o China, que lo hacen así para demostrar fuerza. Que para impresionar. A mí, en Estados Unidos, mire, usted son 350 millones de habitantes, tiene un ejército poderosísimo, no es el más grande del mundo, lo que pasa es que tecnológicamente es el más poderoso, obviamente con el haz de espada, o sea, tienen la mejor armada, el Navy. Pero se veía sin brillo.
Pero no se veía Sí, bien no, porque estaba se todo ve- vacío. Estaba todo vacío. Y las Entonces, caras largotas. cuando tú como ves, dices. entonces, ahora comparando, cuando tú ves lo que pasó en Filadelfia, cuando tú ves esa marcha de San Francisco No, no. y otras ciudades, o sea, tú dices, Impresionante. el problema Mira, es que está polarizando. Y sin querer ser historiador, que no soy, la historia de las naciones que demuestran este tipo de paradas, que usualmente las naciones relacionadas al comunismo, lo hacían para demostrar Totalitaria. su poderío militar. Externo e interno. Exactamente. Y ciertamente Estados Unidos siempre ha mantenido una secretividad con su ejército desde el punto de vista de que no sepan lo que tengo, porque si saben lo que tengo se preparan contra mí. Y yo creo que eso es parte de por qué se ve a Estados Unidos como una nación poderosa No enseñan militarmente. los tanques. Porque no enseñan, oye, tú no enseñas las cartas cuando vas a pelear. Pero Ya. es que no, el tiempo no estaba como para galletitas. Y pienso que la gente estaba en otra reflexión. Bueno, y- A la gente le asusta mucho y se acuerda de los Kennedy, se acuerda de muchas cosas, eso de baleando líderes políticos. Ya tú sabes. No, entonces cuando tienes un conflicto que acaba de comenzar entre Israel e Irán, que de entrada Israel dice, no, vamos a detener el avance de armas nucleares en Irán, porque sabemos que a la primera que hagan una nos la van a tirar a nosotros sin contemplación, o sea, no la vamos a hacer para negociar, la van a tirar y se acabó. Pues claro, que asusta, porque estamos en un momento convulso de la historia, estamos en un momento bien difícil en términos de política exterior americana, con un presidente que necesariamente con aranceles y todo lo que ha logrado es alejar a socios, ¿verdad? Y aliados naturales de Estados Unidos, como Unión Europea, como Alemania, como Reino Unido. Así que Canadá, que es vecino, y México, Canadá que es siempre ha sido vecino. un aliado natural. O sea, siempre. Es bien triste, un momento bien triste. La persona fue arrestada, dieron con el paradero. Claro, si se disfrazó de policía, imagínate, utilizar el uniforme de la policía. El vehículo era un vehículo parecido a una patrulla de la parecido policía. a una patrulla. Pero Cualquiera. hay una foto que es de película. Tenía ¿cómo es? Como una capucha que parecía la de una cara de una persona, ¿sabes? Sí. O sea, Sí. parecía una película de terror. O sea, ese caballero quería hacer lo que hizo. Esa fue una película de terror y pues mi temor con todo esto, ¿verdad? Y con la participación de Estados Unidos, con el suministro de armas para Israel y obviamente que los aliados de Irán también son poderosos, son China, son Rusia, India. Tiene aliados poderosos, las potencias mundiales, ¿verdad? Y no lo otro pinta bien. que no se comenta, o sea, a nivel internacional y global, en las guerras chiquitas, por decirlo así, ¿verdad? Sin pensar en una tercera guerra nuclear, pero en las guerras chiquitas, los grandes o las potencias mundiales prueban armamento que ellos tienen, pero no lo quieren probar de otra manera, tienen que probarlo en el ground, como dicen, en terreno de guerra. Así que por eso es que estaban diciendo que hay misiles de Irán que lograron escapar el escudo de Israel, porque ahora tienen tecnología china. Y esa tecnología china les permitió escapar. Así que se permiten. Es como si vas a Ucrania, si vamos y miramos Ucrania. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo un ataque con drones. Estamos Dron de viendo guerra, estamos una guerra que se suponía Que durará un año o menos. dos semanas originalmente. ¿Y ya va para 4 años? Bueno, pues es la guerra de nunca acabar. Son lo que llamamos los intereses creados, es el amor y el interés. Los que se fueron al campo un día y siempre puede más el interés que el amor que se tenían. Y es triste porque las pérdidas son grandes, todo está más caro, a nosotros nos cuesta más. Hoy vamos a conversar con el doctor Carballo Cueto, economista, a las 4:30, y con el doctor Carlos Ernesto Severino, experto en geopolítica. Vamos a conversar con él a las 4, pero nos cuesta porque no tenemos una marina mercante, todos los productos, la mayoría son de importación y pues nos cuesta. El combustible. Que El todo combustible mueve que con se combustible. disparó, ya yo hoy estoy feliz, hoy estoy changuita. ¿Por qué? No voy a volver a echar más gasolina, Sí. jamás. Un eléctrico. ¿Compraste un eléctrico? Totalmente eléctrico. ¿Y tú tienes las placas de comprar el ¿cómo es? El Esta cargador. tarde lo instalo. ¿Lo instalaron? Esta Ave tarde. María, esta tarde. espérate. Y yo tengo 2 mangas porque puedo instalar 2 a la vez. Sí, con el sistema porque tienes todo. Sí, pero que Tengo todo. no le eche fiero a que tenemos que ir a la bomba todavía de gasolina. No, Porque- no, yo no. O sea, yo fui este fin de, como me tiré para el oeste, me fui este fin de semana y... No. Y 280 millas me da una carga. ¿Una carga?
280 millas. Yo no, eso no lo hago ni un año, 280 millas. La vuelta completa. Sí. La vuelta en un día. completa, Sí. La vuelta completa. Estoy bien moderna. ¿Y qué color? ¿No te puedo preguntar el color? Es el mismo color que he usado en todos mis carros siempre. Es gris perlado con accesorios negros. Espectacular. Pero sobre todo me gusta saber que no estoy contaminando. Sí. O sea que está La tecnología está para eso. como que muy moderna para mí. Y la guagua como que quiere guiarse sola. Y no me gusta eso, yo quiero guiarla. Bueno, La guagua decide que si no está puesta la señal, ella no vira. yo me fui a celebrar mi cumpleaños fuera de Puerto Rico y en el sitio que estaba vi carros autónomos guiándose solitos con la gente Pues, adentro. esta quiere, pero yo no la dejo. Y yo, Esta ok. quiere, ya hablamos. Voy a la pausa para unos mensajes y regreso con el licenciado Ramón Torres y con el ingeniero y abogado Pichi Torres Zamora. Tú sintonizas la estación del periodista que no tiene paños tibios, Normando Valentín. Escúchalo a las 6 de la mañana en Noti1 630. La temporada de huracanes ya comenzó. Y en Noti1 630 tenemos a la meteoróloga más importante y de mayor credibilidad en Puerto Rico, Débora Martorell. Era hacia el norte completamente, pero ese giro al norte-norte se espera ya al este de la región, que continúe moviéndose hacia aguas del Atlántico y es al norte de Puerto Rico. Es la meteoróloga más responsable y que no crea histeria en la ciudadanía al brindar información confiable y precisa. Ya hay lluvia en pueblos del sur, está lloviendo en la zona sur, tenemos algunos pueblos bajo el aviso de inundaciones y próximamente, a medida que se vaya alejando el sistema, también se van a registrar lluvias en pueblos del oeste. Aquí estamos listos para la temporada de huracanes 2025 que ya comenzó y contamos con la meteoróloga Débora Martorell y el equipo de reporteros más grande de Puerto Rico. Somos Noti1 630, primera fiscalizando. Somos Noti1 630, primera fiscalizando. Ya estamos en alerta 630. San Juan también podrían experimentar esos vientos de intensidad de tormenta tropical. Con los profesionales sobre los fenómenos atmosféricos y manejo de desastres. Evaluar los riesgos a los que está expuesto. ¿Cuáles son esos? Los que vivió María, Fiona, en las inundaciones que dejaron estos sistemas. Solo Noti1 630 tiene la meteoróloga más destacada de Puerto Rico con los pronósticos de los huracanes, tormentas y condiciones del tiempo. Débora Martorell. Ese giro al norte-norte se espera ya al este de la región, que le dan esa oportunidad de poder llegar a ser un huracán categoría 1. Y completamos el equipo con el experto en manejo de emergencias y desastres, Nazario Lugo. Hay que seguir evaluando. Yo creo que el gobierno falló en haber dicho al comienzo de la temporada que categóricamente estábamos listos. Puerto Rico se ha dado cuenta que no es así, no estamos listos. Ellos son las voces en que tú confías y son parte esencial de nuestra cobertura. Alerta 630 en esta temporada de huracanes 2025. Presentado por Claro, la red más poderosa. Universal Insurance. En nuestro servicio está la diferencia. Con el auspicio de Ecomax, la gasolina top tier que te da millas y millas de ahorros. Power Solar, toma control de tu energía. Gomas Falken, tu mejor alternativa. Home Projects, confianza y calidad en cada proyecto. Home Projects. Baterías Interstate, excesivamente confiables. Danosa, no lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. Víctor Pollo, Cooperativa de Ahorro y Crédito de Juana Díaz. Complejo Clínico Villa Los Santos. En Noti1 te tomamos en cuenta. De lunes a viernes, escucha en Pelota Dura a Ferdinand Pérez y Carlos Mercader, tomando el pulso de ustedes, el pueblo, con la encuesta del día. Una presentación exclusiva de Adriel Auto, donde consigues tu mejor negocio en un Toyota, Kia o Nissan. La encuesta del día en Pelota Dura, lunes a viernes a las 10 de la mañana en Noti1 630, primera fiscalizando. Te habla Carmen Jovet y te invito a que me acompañes todos los jueves a las 4:30 de la tarde por Noti1 630 en el programa Energía Solar. Energía para ahorrar y para ayudar. Auspiciado por Windmar Home, la compañía que más hogares ha energizado en Puerto Rico. ¿Por qué pagar por una luz cara y que se va todos los días? Únete a la gran familia de Windmar Home. Te espero jueves a las 4:30 por Noti1. Apostar en plataformas y en operadores no autorizados es contra la ley. Conoce las casas de apuestas en cumplimiento con las regulaciones de la Comisión de Juegos de Puerto Rico accediendo al enlace en pantalla. Tu mejor jugada tiene límites. Juega responsable.
¿Quieres un carro ahora? Arranca que vuelve el Junta Sobre Ruedas en el Irán Bithorn, el evento de autos más grande en Puerto Rico. Más de 800 unidades sin aranceles para liquidación inmediata. Ahora es el momento. Junta Sobre Ruedas del 18 al 23 de junio en el Bithorn. Somos Noti 1630. Noti 1630. Primera fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora. Muy buenas tardes, mi nombre es Daviana Arias y usted escucha Noti 1630, primera fiscalizando. Última hora, 3:30 de la tarde. A pesar de la protesta de policías frente al Departamento de Seguridad Pública por el retraso en el pago de horas extras, el comisionado Joseph González aseguró que las operaciones no se han visto afectadas. González explicó que la deuda corresponde a los meses de abril y mayo y ya se identificaron los fondos para pagar antes del 30 de junio. Actualmente se debe unos $20 millones y se estima que harán falta entre 10 y 13 millones más este mes. Última hora, 3:31, el analista de política Iván Rivera consideró en el programa Palo Limpio que al pueblo no le importa la Junta de Supervisión Fiscal ni la ley promesa que creó ese organismo congresional. Interviene Ramón Rosario. Eso fue como que, mano, eso se trató, pero ve un gran empastelamiento. Veo, cuando tú haces un empastelamiento, que el presidente nombra a uno, el portavoz el presidente del House otro, el del Senado otro, el portavoz de la minoría otro, es un empastelamiento. Y esos empastelamientos ahí, la licuadora, le decía un amigo mío a eso, que en paz descanse. De esos empastelamientos nunca tienen buenos resultados. Y ya yo creo que esto ha llegado a un punto que si de aquí vamos unidos todos, ahora tenemos que ir con un compromiso de hacer los ajustes necesarios al Congreso y le decimos, mira, mano, ¿sabes qué? Deroga esto ya se ajustó la deuda. Digo, tiene que pedir la de prepa primero, ¿no? Y le dices, sácalo ya, porque esto ya... Llega a un compromiso social de todos los sectores. Y en esto del reajuste del modelo administrativo en Puerto Rico para hacerlo más eficiente y más costo efectivo, también del sector privado tenemos que meter mano. Y tenemos que empezar a repetir y a replicar que aquí hay que hacer ajuste. Y que no puede seguir el gobierno como está. Y que hay que reducir el populismo. Porque el político, ante el populismo, ¿qué hace? Soy populista. Y trato de mantenerme sobreviviendo en ese populismo. Entonces, tiene gente del sector privado que esto que estamos hablando están muy conscientes de ello. Pero mira, nadie quiere mejorarse las mangas y meter mano a comunicar esto en arroz y habichuela y a calzón quitado al pueblo porque no quieren caer mal. Porque entonces el que diga eso, de que hay agencias de más y que hay estructuras administrativas de más y que son una carga económica innecesaria y que se puede ser más eficiente, algo así como el Dodge, que quiere ser un Dodge boricua, que eso no va a pasar. Algo así, le caen arriba y ya es como peor que comerse el murciélago del COVID, el que hable de eso. Última hora, 3:32, agentes del área de Ponce investigan una muerte sospechosa reportada esta mañana en el condominio La Ceiba en Ponce. Según la policía, una llamada al 911 alertó sobre un incidente en el edificio 100B. Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre sin identificar en las escaleras detrás del apartamento 107. Hasta el momento no se ha determinado la causa de muerte ni las circunstancias del caso. Eso es todo por mi parte. Mi nombre es Daviana Arias y usted escucha Noti 1630, primera fiscalizando. Última hora, 3:33. Nadie te da más noticias que Noti 1630. Primera fiscalizando. Ya estamos de regreso con la mujer noticia, Carmen Jovet, por Noti 1630. Escuchas En Caliente simultáneamente en la banda AM y en la banda FM. En la banda AM en el 630 y en la banda FM en el 94.3. Estoy contigo hasta las 5 de la tarde y hoy en compañía de los representantes Pichi Torres Zamora y Ramón Torres. Pichi por el Partido No Progresista, portavoz de la delegación del PNP, y Ramón por la delegación del Partido Popular Democrático. Y antes de seguir adelante, un mensaje a los afiliados de MMM. Tus padecimientos de salud no tienen horario de oficina. Por eso cuentas con Haciendo Contacto, tu línea de consulta médica 24/7. Personal de enfermería y personal médico está disponible para ofrecerte orientación inmediata. Llama a Haciendo Contacto si te sientes mal, si tienes dudas con tus medicamentos o con los resultados de laboratorio o si no has podido ver a tu doctor. Busca el número de Haciendo Contacto en la parte de atrás de tu tarjeta de MMM. Haciendo Contacto es hecho para ti y por supuesto para mí, que también soy afiliada de MMM. Bueno, hoy no me sorprendió la información porque me lo sospeché desde el principio y ya lo había dicho, que ha ganado terreno el voto mixto y el voto por candidatura, como también ha ganado terreno
el voto por correo. Estas modalidades, yo creo que los partidos políticos tienen que aceptarlas, encabezar movimientos para que el elector entienda cómo se hace ese tipo de votación, claro, buscando algún beneficio. Si Ramón va a pedir alguien que vota mixto por candidatura, le va a decir que, bueno, ¿a qué te parece mi candidatura? Vota por mí, aunque no seas popular, que te prometo te voy a servir. Y igual Pichi le va a decir, mira, si vas a votar mixto, no te olvides de aquí está tu legislador Pichi Torres Zamora. El informe de la Comisión Estatal de Elecciones revela que estas votaciones llegaron a ser mayoría en 9 precintos en el 2024, por primera vez en la historia electoral de la isla. La impresión que tengo, dijo el asesor de la administración de la página de la Comisión Estatal de Elecciones, la impresión que tengo es que el voto íntegro se está convirtiendo gradualmente en un fenómeno del elector de la tercera edad, de la gente mayor. Vamos a las reacciones, comienzo con Ramón, porque obviamente Ramón fue comisionado electoral del Partido Popular Democrático. Tú no has estado en la Comisión Estatal de Elecciones, ¿verdad, Pichi? No. ¿No has ocupado posiciones? No he ocupado. Sí, leo mucho de lo que pasa allí, pero... Sí, te pregunto porque, por ejemplo, a Juan Oscar Morales, yo lo tengo como CE Juan Oscar Morales, antes de que fuera representante o que llegara a ser. Trabajó allí, conoce el proceso. ¿Qué te parece? Lo habíamos discutido. Lo habíamos discutido. Yo creo que todavía hasta las próximas elecciones 2028, todavía el voto íntegro va a ser mayoría. Sin embargo, vemos un proceso paulatino, lento, pero paulatino y seguro de que el voto candidatura, el voto por mixto, va a sobrepasar en algún momento el voto íntegro. Eso tiene una explicación que no podemos entrar ahora, tendríamos que estar todo un programa completo, pero la explicación sencilla es que los partidos políticos han perdido, la institución ha perdido... Dice que el voto íntegro fue menos del 50%. Pero entre la población joven, ese voto no es el favorito de ellos. No, es de los adultos mayores. Y siempre utilizo este ejemplo. No hay pueblos más distintos poblacionalmente y desde el punto de vista de gente que vive que San Juan y San Germán y Cabo Rojo. Y en San Juan y Cabo Rojo fueron los únicos dos pueblos que por primera vez en la historia política del país gana el PIB para la gobernación, gana un alcalde PNP y gana un comisionado popular. O sea, y si cuando tú ves esos resultados, te deja dicho, ya no podemos hablar de que es que San Juan es metropolitano y la isla se comporta de otra manera, porque Cabo Rojo es rural, y aunque es playa, es rural también. Ya no podemos hablar de que es que la población tiene más acceso a económico, no podemos hablar de eso. Estamos hablando de que ya el elector está más instruido, tiene un celular en el bolsillo y puede buscar información, tiene un celular en el bolsillo y tiene acceso a las redes sociales y la información llega sin filtro. Ya no tiene que Carmen filtrársela a lo que estamos hablando, llega directamente el candidato a la persona. Así es. Ya los debates antes se veían por televisión y se escuchaban por radio el que estuviera en la calle, pero ahora lo tienen en clips de lo que te importa y lo que me gustó de lo estoy viendo en el celular inmediatamente. Estoy 3 días viéndolo después del debate. Así que eso incide en que se vote por la persona, no por el candidato. Claro, y hay unos candidatos que hacen campaña de esa manera. Así y que penetran. Claro. Así que yo no veo que en este próximo evento electoral la mayoría de los votos no sean, ¿verdad? sean mixto y candidatura. Sí veo un aumento en ese sentido y probablemente para el próximo ciclo electoral podemos estar cerca de eso. Dice que la decadencia del voto íntegro continuó en las elecciones generales del 2020. O sea, que ya se veía que el voto íntegro iba bajando con 75 precintos. O sea, que el voto íntegro iba bajando y que registró, ocurrió que en el 2016 y el 2020 y el 2024, estos últimos años, tampoco hubo voto íntegro en el renglón de 80% a 90%. O sea, que ha sido un declive continuo. Continuo, seguro. Continuo y seguro, consistente. Surely, but... Sí, porque... En inglés, surely, but steady, but surely. Exacto. ¿Y por qué? Porque las personas han perdido... O sea, con el pasar del tiempo, las personas han perdido lo que se llama el apego a la institución. Y no solamente, Carmen, aplica a los partidos.
O sea, el joven que está ahora no tiene ese apego a la institución o esa lealtad a la institución que se tenía antes. Y cuando hablo de, ¿verdad? Son los partidos, pero instituciones pueden ser cualquier organismo cívico, Así es. cualquier club cívico. O sea, tú ves las personas que estaban, no sé si puedo mencionar el club cívico alguno, pero vamos a pensar por mencionar uno internacional, el Club de Leones. Club de Leones. O sea, las personas los eran Rotarios, que los también Rotarios, son que eran tú ves que las personas que todavía se mantienen son personas adultas, porque traer personas jóvenes a esa lealtad de institución ha cambiado. O sea, se esa ha mentalidad. renovado una institución que antes tenía muchas personas mayores, ya no. La Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio. Ha observado una renovación y tú ves muchas caras de empresarios jóvenes, muchas Sí. caras de Pero empresarios fíjate jóvenes. por qué, porque la juventud sigue causa, no sigue instituciones. Así Y la es. Cámara de Comercio ha logrado de redefinir su causa. No como sí como institución, pero no como visión de institución, sino como que su causa es el desarrollo económico del país. Pero también con líderes jóvenes. Claro, claro. Y eso ha Porque traído más Luigi jóvenes. es joven y Laisa García Vélez es joven. Y eso ha habido y está multigeneracional, porque hay gente de mediana edad, hay gente mayor, de empresas que tienen 100 años o más de historia, y gente joven. Pero los partidos, pienso principalmente el Partido Popular, que es el primer partido de oposición, aunque digan que verdad que los votos fueron más de Juan Dalmau. Juan sacó muchos votos, pero fueron votos en alianza. Pero como partido íntegro y partido propietario, yo creo que el Partido Popular es el partido principal de oposición y tiene que modernizarse. Y en ese camino vamos, yo creo que, ¿verdad? Sin entrar al detalle, en ese camino vamos en el proceso de lo que hemos denominado la refundación, que no es otra cosa que una reorganización que todos los partidos sufren al momento de pasar un evento Pero electoral. tienen que tener fuerzas electorales. Y tenemos claro una cosa, como mencioné, la juventud, los segmentos más jóvenes siguen causa, ¿verdad? Ya no se identifican con una insignia, ni con un color, ni con una visión, se identifican con el ambientalismo. O se identifican con... Sí, es diferente. Exacto, son distintos, su visión es distinta, se identifican con el Issues. el vivir una vida sana, el comer sano, esos son los issues que la juventud, ¿verdad?, persigue. Y cuando hablo de juventud no me estoy excluyendo, porque Y ciertamente- mejor calidad de vida, Sí. porque para la juventud, el tener un empleo bueno y seguro y tener la posibilidad de adquirir una vivienda, que eso es un problema mundial. En las protestas en España son enormes. Es más, están peleando con el turismo. No queremos turismo, que se nos están quedando con las casas de los jóvenes y la gente que vive aquí. ¿Tú cómo lo ves? En el Partido No Progresista yo creo que sí, en efecto, se adelantaron a estas modalidades y sí le dieron fuerza a las diversas modalidades del voto, tanto en el voto por correo, voto candidatura, voto mixto, o sea, bregaron con esto. Mira, yo te puedo cultivaron. decir que en el PNP como institución, obviamente para el 2019 finales, yo recibí, el partido como tal hizo un adiestramiento. Recuerdo que Tomás estaba de presidente del partido, Tomás Rivera Chats, y ya estábamos hablando de esto. Estábamos hablando de la condición de las lealtades que te estaba hablando ahorita de la institución. Obviamente el PNP tiene una base más alta que los demás partidos, lo hemos demostrado en las pasadas elecciones en términos de afiliación, en términos de personas que votan íntegro, porque votan más íntegro por nosotros que cualquier otro partido. La astucia de una elección está en ese voto mixto, ese voto candidatura, esa persona que no vota por insignia, cómo tú la traes con el ofrecimiento, que es lo que siempre he dicho. O sea, hay veces que se me cuestiona a mí, en programa, ¿por qué la gobernadora está haciendo X o Y? Bueno, porque hubo un compromiso de campaña. Hay un sector a quien hay que cumplirle, que se dé o no se dé es otra cosa. Pero la evaluación del tema, que es importante para personas o sectores que votaron por un líder, ¿verdad? Porque es así, sin insignia por candidatura, hay que verlo, porque ese es el compromiso. Así que esa es la astucia, o sea, y como tú bien dices, o sea, yo corro bajo esa insignia, o sea, mi partido no progresista, que es mi partido, es mi insignia donde yo aspiro, ¿verdad?, y represento, tiene que ser primario porque se me da la base de los votos. Que hay, y yo lo he medido, y por eso llego primero, ¿verdad?, humildemente he llegado primero en las pasadas primarias del PNP y en las pasadas elecciones, que hay un sector que busca a Pichi Torres Zamora para votar por él fuera de líneas partidistas, sí lo hay. Porque yo siempre he dicho, o sea, yo soy pro familia, pro valores, y creo en el desarrollo económico. O sea, si usted vota por Pichi es porque creo en eso, sin menoscabar otras cosas. Así que, nuevamente, los partidos tenemos que mirar a futuro. Estos números... Pregunta, Pichi, Dime. y luego voy con Ramón. Para las próximas elecciones, ¿estarán compitiendo como partidos Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad? Yo creo, personalmente, en términos de Victoria Ciudadana, creo que tienen un problema serio. Lo que era un movimiento de personas de diferentes ideologías, no partidos, ideologías.
independentista, estadista, estadista, no afiliado a ninguna la ideología. Casa Grande, porque la Casa Grande, como decíamos, lo que fuera. El eslogan. Eso desapareció. Punto. Hasta Ana Irma anunció la semana pasada que salía de presidenta. Manuel Natal no sabemos dónde está. Lúgaro está, obviamente, en otras funciones. En otras funciones. ¿Quién te queda? Los que han tomado control Rectifico, Ana Irma anunció en este programa que dejaba la jefatura, pero no abandonaba. No, pero dejó la jefatura. Sí. ¿Quién te queda? Pues te queda Bernabe, a Nogales y qué sé yo quién más. Mira, Olvin cómo se desafilió. Olvin salió del partido y Olvin necesariamente no es capitalista, no independentista. Así que yo creo que ese movimiento, y de hecho llevan yo no sé cuántos meses recogiendo la firma y no aparecen la firma. Así que estaban por un 40%. Yo no lo veo como partido y si pasaran, va a pasar lo que pasó con el PPT, que apenas sacaron 9,000 votos. En términos del proyecto Dignidad, han perdido también figuras importantes en ese proyecto, que han salido y se han desafiliado, incluyendo la secretaria. Javier Jiménez, que fue candidato a gobernador, Elian Martínez, que era la portavoz, César Vázquez continúa, pero en otra posición, Adanor Enríquez, que fue la que más votos sacó en los pasados comicios, no en estos, en los anteriores, abandonó el partido en medio de las disputas sobre la presidencia. Así que, ¿qué va a pasar con ellos? Ellos tienen que definir su futuro, que obviamente tienen una legisladora y un senador, una senadora. Y el Tribunal Supremo falló en contra de que no son partidos mayoritarios que tengan derecho a representación. Así que, con eso dicho, las próximas elecciones posiblemente se basen nuevamente en 3 partidos, y hay que ver entonces que es como el Partido Popular normalmente gana. El Partido Popular siempre gana, siempre lo digo, polarizando una mayoría en contra del PNP, eso siempre ha pasado históricamente, y el PNP siempre gana con ofrecimientos de cambio, ofrecimientos a futuro y ofrecimientos de progreso. Pero hay que cumplir las promesas de campaña. Claro, las promesas se cumplen. No, el que no cumple con promesas de campaña, no puede optar por volver a una reelección. Mira, en lo que mencionas, yo creo que el Movimiento Victoria Ciudadana tiene unos serios problemas internos, los cuales yo veo de afuera, no los conozco completamente, y hasta que eso no lo resuelva, no puede aspirar o decir si va o no va. Yo creo que ese gran paso de quedar inscrito con la firma está teniendo serios problemas. Yo el viernes estuve en el área de Plaza de las Américas y salí unas cuantas veces a llevar cosas al carro y a buscar otras cosas, y habían personas pidiendo la firma, y el constante, y esto es anecdótico, el constante es que la gente no quiere firmar, no estamos en ciclo electoral para eso. Me parece que el Proyecto de Unidad tiene esa misma situación. Oye, todos los partidos, una vez se fundan, tienen unos logros electorales, pasan por un periodo de problemas. Le pasó al Partido Popular, le pasó al PNP en algún momento, le pasó al Partido Independentista. De la manera en que ellos logren trabajar estas situaciones internas es lo que va a definir si van a tener futuro o no van a tener futuro. De la manera que van, yo creo que el Proyecto de Unidad puede tener un mejor futuro que Victoria Ciudadana. De hecho, este año también hubo temas políticos. Obviamente las Naciones Unidas siempre se pronuncian en favor de la independencia para Puerto Rico y la libre determinación. Juan Luis Camacho leyó los países que suscriben el pronunciamiento y digo, y esos son los países, todos enemigos de Estados Unidos. Pero hubo un interesante intercambio entre el comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pablo Hernández Rivera, y el secretario del Interior, que dice que está abierto a la ciudadanía por nacimiento en los estados que están bajo la libre asociación. Dentro del seno del Partido Popular hay un grupo grande que antes le decían plumitas liberales, pero ya son gallos emplumados y gallinas emplumadas, ya no son una plumita suelta, porque ha crecido ese grupo de libre asociacionistas. Yo no sé si votaron con el Partido Popular o votaron con el PIP, porque es una modalidad de independencia, pero como un voto por Juan era un voto por la independencia, a lo mejor votaron populares, pero yo no quiero contestar por Ramón, que Ramón hable o calle para siempre. Mira, no, el Partido Popular, como yo siempre he mencionado y defiendo en todos lados que voy, la fórmula que tiene que mantener es una fórmula en donde mantengamos ciudadanía americana, mantengamos relación con los Estados Unidos, mantengamos esa relación tiene que ver con lo que sería la autonomía deportiva, la autonomía fiscal del país, y ciertamente, como lo quieran llamar, yo creo que el nombre no hace la cosa, como lo quieran llamar, eso es otra cosa. Yo no creo que ahora mismo haya espacio dentro de la política americana para poder resolver esta situación, y pues dentro de la política puertorriqueña, más allá de la administración que tenemos que llevar, del problema que tenemos con los presupuestos, con
con la Junta de Control Fiscal, hasta que eso no se resuelva, no creo que vayamos a resolverlo de alguna manera. Claro, siempre van a existir los estadistas, los independentistas, los librasocialistas y los estadolibristas, vamos a coexistir. El truco en todo esto es que dentro del Partido Popular, los que creamos y nos sintamos populares, tenemos que coexistir, tenemos que entender que no todos pensamos de la misma manera y que tenemos que ponernos de acuerdo. Y en ese sentido, el ponernos de acuerdo tiene que nacer del interior del partido. No puede ser, y lo digo por Pichi está aquí, el que está, no puede ser porque Pichi diga cómo nos vamos a poner de acuerdo nosotros, o porque un independentista diga cómo nos vamos a poner de acuerdo, o como el propio gobierno. Pero cuando americano. hablan de fórmulas descolonizadoras, pues sí, las reconocidas son las reconocidas. Exacto. Y pues por eso mismo es que hay que sentarnos a la mesa y ver con qué tú estás dispuesto a vivir. Y la libre asociación es una fórmula reconocida. La contestación debe ser, los que nos sentemos a la mesa, can you live with it? ¿Puedes vivir con eso? ¿Puedes vivir con esa definición? Yo puedo vivir con cualquier fórmula, porque he vivido en la colonia toda mi vida. Si fuera una libre asociación, yo no me iría para ningún lado, me deportaría a mi lugar de origen, a Mayagüez. Como Johnny Mari, que se fue deportado a su lugar de origen. Yo fui el viernes a Mayagüez, yo me deportaría a Franco ahí a sentarme a comerme un buen almuerzo y un buen brazo gitano. Yo puedo vivir de pan, aunque dicen que no solo de pan vive el hombre, la mujer puede vivir solo de pan. Yo me deportaría a la Ricomini. Mira, hablando de eso, Pichino, porque Pichino es de Mayagüez, allá había una panadería. ¿Verdad? Sí, allá había una panadería que se llama La Marina Baker y cerquita por ahí. Yo me deportaría ahí, pero hay que ir atrás de tiempo. Yo me deporto tiempo. a la Ricomini, que hace el mejor pan de Puerto Eso Rico. Sí, Pichi, ¿cómo tú ves esto? Este diálogo entre el secretario del Interior, que digo, hablo a título propio, no hablo a nombre de nadie, ¿verdad? Que el secretario del Interior, como al igual que muchos miembros del gabinete de Trump, es un comerciante, bien político, pero un comerciante, no es un experto en asuntos del interior, ni es un geomorfólogo, ni nada de eso. Desgraciadamente, él no ve las partes, como te digo, no ve los territorios de la manera que nosotros vemos los territorios. Él lo ve como comercio, exactamente. Acuérdate que Trump dijo una vez, cambió a Puerto Rico por Groenlandia, ¿te acuerdas? Sí. Sin ningún tipo de problema en el primer cuatrenio. Sí, no. O sea, porque él lo ve comercial. Si aquel me sirve más que vamos a hacer los cambios. Aquel tiene tierras raras y tiene otros minerales. Y yo lo que te puedo decir es que tal vez el 85% de los puertorriqueños, de ese 100% que somos, atesora de ciudadanía americana y sus lazos con Estados Unidos. O sea, es una realidad. El estilo de vida puertorriqueño es el estilo de vida de la sociedad americana. O sea, aquí a todo el mundo le gusta tener un mall pero a una ojo, cuadra. que puertorriqueños están regresando a Puerto Rico. Lo que nos falta es mejores empleos, mejores salarios y vivienda, pero sí, están regresando. Están regresando porque independientemente del costo de vida... Es más fácil vivir aquí cuando tienes una base, tienes un respaldo. Tienes familia, tienes respaldo, no estás solo. El fin de semana salió un artículo de un señor que regresó de vivir en Estados Unidos y tener adversidades, no poder pagar el alquiler, aunque ganaban buen dinero él y la esposa. El costo de vida. Tuvieron que venirse para Puerto Rico a una finca en Aguas Buenas que dejó su mamá y se mudaron. Porque el costo de vida estaba horrible. O sea, y cuando tú vienes a ver... Un último... Tengo que interrumpirlo porque... No termina porque me da tiempo. No, que el costo de vida obviamente está terrible en muchos estados. Y cuando miran Puerto Rico, por lo caro que podamos pensar que se están poniendo las cosas, la realidad es que aquí es más barato. O sea, y por eso están regresando ahora. Y aquí hay pueblos donde es mucho más barato vivir. Claro, es más barato vivir en Gurabo y es más barato vivir en Cagua. El oeste total. Totalmente el oeste es mucho más barato que vivir en la metropolitana. ¿Tú ves la diferencia? Sí, lo que pasa es que la gente gasta más porque si no hay fuentes de empleo, tienen que viajar a cabeceras de distrito. No, lo que quería decir que tú sabes el dolor tan grande que sufrió la República Dominicana con el desastre de la discoteca Jet Set, pues levantaron una acusación contra los dueños porque se alega que habían quitado una columna vital. ¿Tú crees, ingeniero Pichi? Wow. Fiscalía Dominicana relacionó la desgracia al afán de lucro de los dueños de la malograda discoteca. El Ministerio Público determinó que la discoteca Jet Set operó durante años sin los permisos correspondientes ni la supervisión técnica necesaria, pese a haber sido sometida a remodelaciones profundas de alteración en su estructura original que comprometieron la seguridad. Entre la acusación formal a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, principales responsables del establecimiento, existen múltiples ampliaciones y modificaciones en el local, incluyendo la instalación de un escenario, bares, sistemas de iluminación y zonas VIP, sin contar con la autorización del Ministerio Público y sin chequear. Y quitaron
unas columnas que eran vitales Si para quitaron, sostener o el sea, techo. si quitaron, yo no soy ingeniero civil, vamos, soy ingeniero químico, pero por mucho tiempo en la industria para la que trabajaba en Baxter, pues tuve que hacer proyectos de construcción y aprender. Obviamente en Puerto Rico toda la ingeniería están abiertas, o sea, lo que pasa es que cada uno se mantiene, pero si tú quitas una columna de carga principal, de soporte, Ni en un condominio puede ser de uno, soporte, mucho tardó en que no se desplomara el techo, porque obviamente la carga ¿verdad? Y los vectores de presión de ese techo hacia abajo, ¿verdad? Empujando, pues claro, se iba, y de hecho, y la vibración que tiene que haber sentido en todo momento, porque se da la vibración de la música, señores, eso, usted la siente en su cuerpo, imagínense en la estructura que empieza a vibrar, claro, se diseña para unos estándares, se diseña para una carga. Súmale a eso, Carmen, que en un momento se dijo que habían cambiado los aire acondicionados y levantaron el techo. Sin la asesoría sin de la asesoría ingenieros estructurales. Y levantaron arriba unas unidades de aire acondicionado, que hay que ver cuáles fueron, ¿verdad? Si fueron, qué tipo de unidad fueron. Así que sobrecargaron el techo. mira, Carmen, yo recuerdo una vez, para la empresa que yo trabajaba, para montar 2 tanques de 32,000 litros, pues hacíamos suero, o sea, Baxter hace suero. En un solo, el fabricante de en un suero solo, más grande del mundo. Más grande. En un solo shutdown. Shutdown es el periodo de 4 semanas o de 2 semanas que se da para hacer mejoras. Yo trabajé un shutdown solamente para poner 2 columnas de carga extras al edificio para soportar, obviamente, ya teníamos un peso, pero para soportar el peso que venía en 6 meses más abajo. Ramón, Eso tu fue un proyecto. opinión. Mira, yo en materia de ingeniería yo no soy diestro en ese tema. Pero eres abogado y sabes lo que hay que probar en corte. Lo que sí sé es que si esto se logra probar, evidentemente hay una negligencia aquí crasa, y siendo las leyes de la República Dominicana no iguales pero parecidas en materia de probar negligencia, y la negligencia criminal es una negligencia que requiere un grado de prueba mayor. Evidentemente, si tú sacas no hay que ser ingeniero para tú saber que si sacas una columna de carga, que es lo que aguanta el techo, y le sigues poniendo peso encima, se va a caer. Eso lo sabe estos niños cuando están armando Lego. Así mismo es. ¿Verdad? O usted mismo cuando uno hacía las casas de cartas, de naipe, Sí, pues si usted le pone peso se va a caer. Se va a caer. Así Tiene que haber un balance perfecto. Feo el proceso. Pero nadie va a devolver las vidas que se perdieron. Esa es la peor consecuencia de ese desastre. Gracias a Ramón Torres, representante por el Partido Popular, y a Pichi Torres también, representante por el Partido Nuevo Progresista. Yo voy a la pausa. A mi regreso dialogo con el profesor Carlos Ernesto Severino y Valdés sobre el momento terrible que vive el mundo. Cada vez que te pregunten, tú escuchas Noti1 630, la número 1, fiscalizando a todos por igual. La más reciente encuesta de la firma Nielsen reitera que llegó papá a Noti1 630 con más fuerza que nunca. El analista número 1 de las 5 de la tarde, Luis Dávila Colón, se corona como número 1 con casi el doble de la audiencia de WKQ en personas de 12 años en adelante, personas 35 a 64 años y personas de 35 años en adelante. En La Mirilla, con Luis Dávila Colón, es el número 1 indiscutible entre las estaciones noticiosas de todo Puerto Rico. Gracias por hacernos la estación de noticias de mayor audiencia en Puerto Rico. Somos Noti1 630, primera fiscalizando. Atención Puerto Rico, con una aportación mínima de $25,000 puedes comenzar a maximizar tus ahorros y hacer que tu dinero trabaje para ti. Luis Maldonado, analista de riesgo, presenta una alternativa exclusiva. 24% de bono de apertura el primer año, con garantía de principal. Tienes $100,000. Comienzas con $124,000 desde el primer día. Ideal si tienes un certificado de depósito con penalidades. Llama hoy al 787-925-4878. Luis Maldonado, experiencia, transparencia y resultados. Centro Naturista de Guaynabo, del mundialmente reconocido naturópata licenciado Javier F. Tonos, con más de 30 años de experiencia en iridología y tratamientos naturopáticos para pacientes de todas las edades con condiciones degenerativas como cáncer, artritis, enfermedades del hígado, gastrointestinales, diabetes y más. Suplementos naturales de uso profesional y tienda virtual. Centro Naturista de Guaynabo, a la vanguardia en medicina natural. Avenida Esmeralda número 5, Guaynabo. Abierto de lunes a sábado por cita previa. 287-1825. Y en la web centronaturistadeguaynabo.com. En el programa
Programa Ryan White Parte B ADAPT del Departamento de Salud, Gobierno de Puerto Rico. Sabemos que una vida de calidad con VIH es posible. Llama al 787-522-3963 y toma control de tu salud. Tu bienestar es nuestra prioridad. Subvencionado por HRSA Grant, X07HA00046. Mantenerte conectado a todo lo que pasa en tu pueblo es bien fácil con la app de Primera Hora, porque donde estés, Primera Hora te lo va a contar. Imagínate, estás en casa relax, consultas la app de Primera Hora y te enteras de un evento de gaming con todos los powers. O estás disfrutando un día tranquilo cuando recibes una notificación anunciando un concierto sorpresa de tu artista favorito. No te pierdas nada importante y descarga hoy la app, que con un toque y donde estés, Primera Hora te lo va a contar. Primera Hora, eres tú. Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien. Garantía y servicio de primera tiene él. El mejor trato y negocio, sin duda tiene Furiel. Furiel Toyota, Río Piedras, Bayamón y Ponce Bypass. 787-419-5555. Si se trata de un Toyota, primero venga Furiel. ¿Cansado de coyunturas entumecidas y adoloridas? Nuevo de Boiron, Arnicare Arthritis Cream. Aplica en tus articulaciones esta nueva crema de rápida absorción y sin olor, con doble acción contra el dolor menor de coyunturas y el dolor muscular. Busca Arnicare Arthritis Cream en farmacias y health foods. Burritos, la mejor comida mexicana con servicio rápido, celebra 30 años y agradece a su gran clientela con super ofertas diarias. Hoy lunes, 3 tacos por solo $6.95. Burritos, creado por Margaritas y con Servicarro en la avenida Roosevelt. Para detalles, 303-1117. Soy Carmen Jovet y tú me escuchas de lunes a viernes a las 3 de la tarde por Noti1 630. WNO 630 AM y W232TH 94.3 FM en San Juan. Noti1 630, primera fiscalizando. Noti1 630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora. Noti1 630, primera fiscalizando, última hora, 4:01 de la tarde. Menor resulta con fractura craneal tras golpe accidental de su hermano gemelo. Además, sigue desaparecido el tigre en Vega Baja. Autoridades intensifican la búsqueda. También exalcalde de Moca será investigado por presunto uso partidista de recursos municipales. Y CIC investiga asesinato de joven frente a la UPR de Bayamón ya identificado. Enseguida la mujer noticia por el 630. No se lo pierda. Desde San Juan, Daviana Arias, Noti1 630, primera fiscalizando. Última hora, 4:02 de la tarde. Nadie te da más noticias que Noti1 630. 630. Primera fiscalizando. La más reciente encuesta de la firma Nielsen reitera que llegó papá a Noti1 630 con más fuerza que nunca. El analista número 1 de las 5 de la tarde, Luis Dávila Colón, se corona como número 1 con casi el doble de la audiencia de WKQ en personas de 12 años en adelante, personas 35 a 64 años y personas de 35 años en adelante. En la mirilla, con Luis Dávila Colón, es el número 1 indiscutible entre las estaciones noticiosas de todo Puerto Rico. Gracias por hacernos la estación de noticias de mayor audiencia en Puerto Rico. Somos Noti1 630, primera fiscalizando. Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Ya estamos de regreso con la mujer noticia, Carmen Jovet, por Noti1 630. Por Noti1 630 AM y por el 94.3 FM en vivo hasta las 5 de la tarde. Bueno, tengo en línea al profesor experto en geopolítica, doctor Carlos Ernesto Severino, para hablar de lo que está sucediendo en el mundo entero y sobre todo de estos asesinatos de naturaleza política en los Estados Unidos. Buenas tardes, doctor Severino. Muy buenas tardes, Carmen, y por supuesto, buenas tardes a toda su audiencia. Encantado de estar aquí. Yo soy una eterna optimista y siempre pienso que las cosas se pueden poner mejor. Pero este fin de semana tenía un desasosiego, sentía una angustia
por estos asesinatos de la congresista Hortman y su esposo, y el ataque, el atentado que pudo haber sido mortal. De hecho, está en estado crítico del congresista Hoffman y su esposa, y la lista tan amplia de personas a asesinar que tenía este individuo. Sumado, ¿verdad?, al despliegue militar que hizo el presidente Trump en ese desfile, que por cierto bastante pálido, un desfile pálido, porque la nación se ha levantado. Pero ¿cómo lo ve usted? Hay una nota, hay un rayo de luz en medio de toda esta oscuridad. Yo comparto siempre su característica de optimismo. También soy un optimista y pienso que las cosas deben mejorar. Pero en este momento es extremadamente preocupante lo que está sucediendo. Estos asesinatos políticos, pues, nos llevan a concluir que, si bien es cierto que en los Estados Unidos el asesinato político no es algo nuevo y que ha acompañado el devenir histórico del país desde hace muchísimo tiempo, en este momento preciso en el que estamos conversando usted y yo, el país se encuentra en un momento de mucha polarización, de extrema polarización. El país se encuentra viviendo unos momentos muy difíciles y disímiles entre los distintos sectores y con una baja posibilidad de poder amalgamar los distintas visiones que tienen sectores diversos en los Estados Unidos. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Esos son, sin duda, ingredientes que nos hacen temer de que si no se hacen los debidos pasos correctivos, y si no se articula un proyecto verdaderamente que vaya a buscar las raíces de esto y erradicarlas, me temo de que esto pueda seguir y continuar incrementándose. La violencia generalizada y el fácil acceso a armas de fuego hacen de este momento histórico uno muy preocupante, porque la sociedad está polarizada. Y entonces hay personas que entienden, bueno, este señor tenía en mente asesinar 70 demócratas. Aunque Trump había dicho que el gobernador, que fue también candidato a la vicepresidencia, Walz, se había extralimitado en su análisis, pues obviamente si se encuentra una lista en el vehículo de la persona arrestada que dice que tiene más de 70 para asesinar, pues hay que llamarlo por su nombre. Son asesinatos de índole políticos. Lo es, sin duda alguna, lo es, ambos lo son, y la intencionalidad, más allá del asesinato en sí mismo, con esa lista, es también política y es además grave, y demuestra que el odio está cercenando la propia fibra de la sociedad estadounidense en este momento. Y heridas que pensábamos que habían sanado, pues nunca sanaron, porque todavía también se ha levantado mucho racismo, gente blanca versus gente de otros colores de piel, no únicamente afroamericanos, sino también hispanos y también asiáticos. Esa es una situación en un país, ¿verdad?, con un sueño, que vendía un sueño, el sueño americano. Esto no debía existir. Un país de inmigrantes, de Ellis Island, que está todo ese... Pues yo no sé qué ha pasado, pero ha pasado. No sé qué ha pasado, pero ha pasado. Me preocupa también la situación entre Irán e Israel. La gente dice, esos son ellos allá, que se maten entre ellos, pero no se queda ahí. No son únicamente ellos. No, eso es un error. Pensar eso es un gran error. Este conflicto tiene todos los ingredientes posibles para convertirse, cuando menos, en una conflagración regional. Lo que pasa es que esto no es cualquier región. En otras regiones, pues no estaría tan entrelazado con la economía mundial. Pero esa región particular del Medio Oriente está totalmente entrelazada con la economía mundial, y es
neurálgica, digamos, es neurálgica en la economía global. ¿Por qué? Porque la gente cree que esto, desgraciadamente, es un videojuego, y esto no es un videojuego, esto es real en tiempo real. Pero más allá de eso, el arma más importante que tiene Irán no son las armas nucleares, el arma más importante que tiene Israel es el estrecho de Hormuz. El que conoce la geografía del área sabe que entre 19 y 22% de todo el petróleo que circula por agua en el mundo entero sale por una pequeña salida que se conoce por el nombre del estrecho de Hormuz y que está localizado en el Golfo Pérsico. Y esa pequeña salida la domina fundamentalmente Irán. Es decir, Irán tiene la capacidad, cuando estime, si se lleva a un momento se arrincona existencialmente, Irán, una salida que tiene es detonar una serie de barcos en el estrecho de Hormuz que tiene 1.5 por 1.5 simplemente de estrecho en su canal de navegación. O sea, en 3 kilómetros de 2 días circula el 22% del petróleo mundial. Eso es lo que estoy diciendo. Y no hay otra forma de sacarlo por allí significativamente que no sea esa. Eso es grave. Bloomberg, yo estaba cotejando esta mañana los datos de Bloomberg. Bloomberg establece en una prognosis que de Irán cerrar el estrecho de Hormuz, el precio del petróleo, cuando menos, aumentaría 50%. Cuando menos. Imagínese. Así que esto es increíblemente grave. Y para nosotros que somos isla, ni se diga. No, nosotros tenemos que pagar todavía más caro porque la especulación es brutal. Cuando estas cosas ocurren, lo que pasa es que hay personas que compran petróleo que no necesitan con el objetivo de venderlo cuando alguien lo necesita mucho y así sacar dinero, porque esto funciona de esa manera, desgraciadamente. Ayer Día de los Padres, y aprovecho para felicitarlo. Gracias, Carmen, muy amable. Israel e Irán cruzaron ataques por tercera vez y se cancelaron las... ¿Te acuerdas que cuando hubo el primer ataque, lo que más me preocupó que estaban en medio de conversaciones, que son negociaciones nucleares, pero obviamente este tiroteo de parte y parte canceló? Ya no hay conversaciones, están canceladas las conversaciones. El sábado era la tercera ronda en Omán, precisamente en el Golfo Pérsico, una de las monarquías del Golfo, y la reunión fue cancelada. Si alguien pensaba que a través de ese ataque sorpresa, poderoso de Israel, sorpresivo porque fue interno, recordemos que tenían decenas de personas infiltradas en Israel y ellos fueron los que operaron los drones que atacaron a Israel. Así fue un ataque sorpresa muy parecido al de Ucrania en Rusia, pero eso es otro asunto. Pero el tema es que si alguien pensaba que ese ataque duro iba a significar doblegar la voluntad iraní para ir debilitada la ronda de negociaciones, fue un error. Fue un error porque parece que el que planificó, pensó esto, no sobrevaloró la capacidad iraní de respuesta, y hoy día pues Irán ya va por la 9ª ronda de misiles, y según los ayatolás y su gobierno y sus emisarios, tienen misiles suficientes para mantener este ritmo o más por 7 u 8 meses, sin tener que recurrir a construir más misiles. O sea, tienen misiles y ya le está ocasionando un daño grande a Israel. Entonces, Israel obviamente también le está haciendo mucho daño a Irán. Ambas partes se están haciendo daño, pero todo el mundo sabía que Israel podía hacerle daño, le iba a hacer daño a Irán. Lo que no se sabía bien, y ha sido la gran sorpresa, es la capacidad organizada, certera, precisa de respuesta de los iraníes, que han dejado inoperante la famosa cúpula de hierro de Israel. Sin contar, profesor, con las potencias que respaldan a Irán, porque Israel tiene el apoyo de los Estados Unidos, y eso es sumamente importante, pero hay otras potencias. Usted ha dicho algo clave. Esto no es una guerra entre simplemente Irán e Israel, no lo es. Esto es una guerra de Occidente contra Irán, que es un enemigo público fabricado número 1, porque Occidente geopolíticamente no tiene incidencia en Asia,
y Asia es el corazón de la economía mundial, dominado por China, y estamos en una guerra en contra de China. Esto es contra China. El gran perdedor de que Irán vaya a perder esta guerra no es tanto Irán, es que China vería afectado su proyecto más importante en el siglo XXI, que es la ruta de la seda. Y otro día podemos hablar de eso. ¿Y qué papel juega interesante? ¿Qué papel juega India? India es un actor regional que tiene un problema. India tiene un problema que es su enemistad con Pakistán, que tiende a ser histórica. Histórica. Entonces, el problema es que Pakistán es un país que se ha acercado bastante estratégicamente a Irán. Ya ha dicho claramente que si hay, que podría ser un desenlace de este conflicto, si hay un ataque nuclear, Pakistán va a atacar nuclearmente a Israel. Eso ya lo ha dicho Pakistán. Así que la India ve este conflicto con mucho recelo, pero ¿qué sucede? Que la India además es miembro junto con el BRICS de Irán, y son miembros también de la Organización para la Cooperación de Shanghái. O sea que están unidos por distintas asociaciones asiáticas importantes, pero a la misma vez en este conflicto la India ve con cierto recelo a Irán por su cercanía a Pakistán. Eso hay que decirlo claramente. ¿Y qué papel juega Rusia bajo el liderato de Putin y su extraña relación de amor-odio, una mezcla de amor y odio con Donald Trump? Bueno, primero que Irán es un aliado estratégico de Rusia. Es decir, Irán tiene firmados acuerdos con Rusia de protección mutua. Si Irán entra a una guerra abierta con cualquier enemigo, Rusia está obligada a darle asistencia a Irán. Eso quiere decir eso. O sea que este conflicto tiene esas características. Gran parte, una parte importante, unos 500,000 barriles de petróleo todos los días salen desde Irán hacia China. Así que China está interesada en que este conflicto no escale porque debería afectar a una puerta de entrada de petróleo. ¿Qué pasa con Donald Trump y Rusia? Bueno, es bastante complicado, dado lo que ya hemos definido con Donald Trump, que es una persona de naturaleza ambivalente. Por un lado, pero en un momento dado dijo que no participaría. Hasta ahora dice que no, Estados Unidos no va a participar en esto, pero tenemos la impresión de que Donald Trump no está totalmente al mando de las decisiones en Estados Unidos. Associated Press, doctor, Associated Press publicó una información anónima, ¿verdad? Anónima, porque en esto uno nunca sabe dónde está la verdad, quién dice la verdad. Otros son los que toman las decisiones y lo que verdaderamente pasa tras bastidores solo sus peinadores lo saben. Pero salió la información de Associated Press en el sentido de que el presidente Donald Trump vetó un plan que tenía Israel para matar al líder supremo de Irán. Lo digo porque mencionó Elita al ayatollah. Pues esta persona le dijo a Associated Press, es un funcionario estadounidense, que el presidente dijo no, eso no va a pasar, no pueden matar a un líder religioso y a la misma vez líder político como el ayatollah Khomeini. Eso es probable, no nos extraña, yo no tengo la veracidad de eso, pero no me extrañaría porque Israel ha transgredido todos los acuerdos de Ginebra en cuanto a la guerra, y Israel está matando civiles, eso ya lo hemos visto. En la primera ronda asesinaron 8 o 9 científicos nucleares que no eran militares, y eso está prohibido en los acuerdos de Ginebra. Eso es un crimen de guerra, eso es lo que se llama un crimen de guerra, matar a civiles, pero Israel no tiene pudor para eso. Así que no me extraña que en su intento de descabezar a su enemigo fundamental, porque no es principal, es fundamental, a Irán, que ha sido, ambas partes se odian mutuamente y se han prometido ambas partes la destrucción total de ambos países. No me extraña que eso sea posible. Lo que pasa es, Carmen, que Israel ha intentado muchísimas veces descabezar movimientos. Lo hizo con la OLP, lo hizo varias veces con Hezbollah,
asesinando, y esto realmente no resulta, porque obviamente tienen listas de lideratos listos, prestos para asumir y continuar las hostilidades business as usual, como se dice en buen castellano. Así que es un golpe simbólico. Yo no me extraña que pueda hacer, y me extraña que sí, no me extraña que Donald Trump también haya dicho que no, porque la peligrosidad de un hecho como ese, la furia que podría ocasionar algo como eso, sería sería impensable, y verdad sería impensable realmente. ¿Y qué opina usted, doctor, de las protestas masivas en la nación americana, en algunos lugares más que otros, ¿verdad? En California pues fue grandísima, y en Filadelfia enorme. Esas protestas bajo el lema "No queremos reyes". ¿Qué resultados, si algunos, podrían proceder, aparte de que tienen el derecho a protestar, que está reconocido? Ciertamente el Partido Demócrata está buscando salir de un letargo que todavía no se han enterado qué fue lo que pasó en las elecciones. No se han enterado. Y no, ellos no se han enterado. Y todavía no tienen un líder o una lideresa clara. No tienen liderato, pero han visto una oportunidad en los errores de Donald Trump de capitalizar. Y ciertamente este tipo, ¿verdad? En Estados Unidos hay una guerra abierta entre ambos partidos, y ante ambos grupos de multimillonarios. Del lado demócrata hay muchísimo dinero, que es el que apadrina el Partido Demócrata del mundo oligárquico estadounidense, es George Soros, con otros más como Bill Gates y otros más, Bloomberg y otros miembros de esa élite, ¿verdad? Y creo que están llevando una guerra de control en Estados Unidos muy seria. Eso repercute en un debilitamiento de Donald Trump seguramente. No tengo duda de eso, porque esas manifestaciones fueron bastante numerosas. Ahora bien, ¿cómo van a capitalizar eso los demócratas? Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Correcto. Eso es otra cosa, y en ausencia de un liderato claro, porque el Partido Republicano, con todas sus luces y sus sombras, pues tiene identificado un líder. Y tiene un líder y tiene una filosofía política. Clara. Tiene un programa, tiene una idea. Mala o buena, no estamos diciendo nada, pero lo tiene. Los demócratas no tienen ahora mismo fundamento, no saben a dónde van, ¿verdad? No tienen programa político. Este tema del sospechoso fue arrestado en Minnesota por estos atentados que significaron 2 asesinatos, ¿verdad? ¿Qué impacto tendrá la noticia en el pueblo americano, y qué repercusiones, si algunas, cree usted que pueden haber con esto? Porque, bueno, el asesinato político le refresca y lo ha vivido el pueblo americano en más de una ocasión. Pero ¿qué impacto cree usted que tendrá? Debo decir algo que me duele mucho decirlo, pero yo lo que voy a decir es lo que estoy mirando. En Estados Unidos hay todo un conglomerado de importantes intelectuales, como Jeffrey Sachs, el eminente profesor de la Universidad de Columbia, uno de los mejores economistas del mundo, John Mersheimer, profesor distinguido de la Universidad de Chicago, graduado de West Point, David Webb en la Universidad de Arizona. Son personalidades que están criticando fuertemente la capacidad de enterarse de las cosas realmente del pueblo estadounidense. Y eso es grave. Están criticando fuertemente al aparato mediático que no está cumpliendo a cabalidad su función de informar sin parcialidades lo que está sucediendo, y esto afecta mucho la percepción de hechos como el que usted está describiendo, que son particularmente graves. Yo creo que algo como esto debió haber sido trabajado mucho más fuertemente por los medios de Estados Unidos, debe ser analizado, investigado a profundidad, y esto apenas ahora, después de una semana y pico, cuando sucedió, casi, incluso ni siquiera la prensa casi tuvo. Yo me enteré por otros días, porque no, es un asunto muy lamentable, pero es una realidad que hay que estar muy atentos, porque
Cuando el río suena es porque algo trae. Por su tiempo y por expresar sus puntos de vista. La gente que me escucha no tiene que estar de acuerdo con lo que yo opino, ni con lo que pregunto, ni lo que opinen mis invitados, pero siempre es un placer dialogar con usted. El placer es mío. Gracias a usted y a sus seguidores en la radio. Voy a la pausa, pero cuando regrese converso con el economista doctor José Caraballo Cueto. ¿Cómo va la economía en Puerto Rico y qué repercusiones tiene la guerra en nuestra economía? Ya sabemos que el petróleo subió, pero ¿qué otras repercusiones tiene en la economía de los puertorriqueños? Que obviamente por nuestra condición colonial no tenemos control de nuestra frontera, no tenemos petróleo, todo es importado y las importaciones superan las producciones en el país, obviamente. Todo es importado. Y lo próximo, en Caliente Continúa. Aquí se habla sin temor alguno, sin miedo, con Alejandro García Padilla, Carmelo Ríos y Alex Delgado, por Noti1 630, a las 9 de la mañana. Soy Normando Valentín, te traigo una excelente noticia. ¿Sueñas con adquirir tu primer hogar? Vengo a hablarte del FHA Boricua, el préstamo hipotecario de Puerto Rico Federal Credit Union, que te otorga hasta un 98% del financiamiento para la compra de tu primera propiedad. Justo lo que estás buscando. FHA Boricua de Puerto Rico Federal Credit Union, una cooperativa federal 100% boricua, y el cafecito va por la casa. Depósitos asegurados hasta $250,000 por NCUA. En Noti1 te tomamos en cuenta. De lunes a viernes, escucha en Pelota Dura a Ferdinand Pérez y Carlos Mercader, tomando el pulso de ustedes, el pueblo, con la encuesta del día. Una presentación exclusiva de Adriel Auto, donde consigues tu mejor negocio en un Toyota, Kia o Nissan. La encuesta del día en Pelota Dura, lunes a viernes a las 10 de la mañana en Noti1 630. Primera fiscalizando. La Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada busca asegurar la excelencia en la calidad de vida de las personas mayores de 60 años, protegiendo y promoviendo su derecho a la seguridad física, mental y social. Para más información de nuestros programas y servicios, nos pueden contactar al 787-721-6121, 787-721-6121. En OPEA, estamos para ayudarles. Respetar a nuestros mayores es respetar nuestro futuro. Te habla Carmen Jovet y te invito a que me acompañes todos los jueves a las 4:30 de la tarde por Noti1 630 en el programa Energía Solar. Energía para ahorrar y para ayudar. Auspiciado por Winmar Home, la compañía que más hogares ha energizado en Puerto Rico. ¿Por qué pagar por una luz cara y que se va todos los días? Únete a la gran familia de Winmar Home. Te espero jueves a las 4:30 por Noti1. José José, el homenaje. Triste fue decirnos adiós. El talento vive. José José, el homenaje. Interpretado por Manuel José y Sara Sosa. El mejor regalo para mamá y papá. El sábado 21 de junio en el Coca-Cola Music Hall. Boletos a la venta en Tiquetera. ¿Quieres un carro ahora? Arranca que vuelve el Junta Sobre Ruedas en el Irán Bithorn, el evento de autos más grande en Puerto Rico. Más de 800 unidades sin aranceles para liquidación inmediata. Ahora es el momento. Junta Sobre Ruedas del 18 al 23 de junio en el Bithorn. El movimiento Juan 23 de la Arquidiócesis de San Juan les invita a su retiro de hombres del 27 al 29 de junio. Los interesados pueden llamar al 787-368-3626, 368-3626. Somos Noti1 630. Primera fiscalizando. Ya estamos de regreso con la mujer noticia, Carmen Jovet, por Noti1 630. Hoy tenemos que hacer importantes reflexiones en torno a lo que está pasando en el mundo y su repercusión en Puerto Rico. Por eso, para el tema económico, invitamos al doctor Caraballo Cueto a que nos oriente de las consecuencias y los resultados de una guerra. Aparte de la pérdida de vidas, que eso no tiene sustituto, pues hay hay problemas en las economías mundiales. Buenas tardes, doctor Caraballo.
Buenas tardes a ti y a toda la audiencia. A prima facie ya vimos que aumentó con el primer ataque de Israel, aumentó el costo del barril de petróleo. Pero ¿qué otras consecuencias serias puede tener en las economías mundiales esta guerra prácticamente declarada entre Israel e Irán? Bueno, nosotros recordamos en el cuatrienio pasado, bajo Biden, que hubo, cuando empezó la guerra entre Ucrania y Rusia, el precio del petróleo se disparó y el precio de la gasolina en particular estuvo en unos niveles astronómicos. Y yo creo que Biden nunca pudo recuperarse de ese sinsabor que le dejó al pueblo norteamericano el costo de ese barril. Y yo creo que siendo Irán uno de los grandes productores de petróleo a nivel mundial también, que era el mismo caso de Rusia, pues podemos ver algo similar ahora en el corto plazo. Y eso pues va a ser uno de los efectos más inmediatos, que realmente pues se traduce en mayores costos energéticos, mayores costos para el transporte, o sea, la gasolina, el diésel, y los derivados del petróleo, como son los plásticos. El petróleo se usa hasta para hacer ropa, y yo creo que cierta ropa, ¿verdad? Y yo creo que pues en estos momentos que se combina con los aranceles del presidente Trump, pues lo que viene es añadir presiones inflacionarias, y no dudo yo que ya el gobierno federal sepa eso y quiera pues que se acabe esta guerra pronto, para que no haya esas pérdidas que tuvo la economía estadounidense cuando empezó la guerra de Ucrania y Rusia, y que después tuvo un costo político. Aunque para mí pues como ser humano realmente lo más importante es la pérdida de vida que están ocurriendo en estos momentos. En eso coincidimos, por eso antes de ir al tema económico dije que las peor pérdidas, las que no se recuperan, son las pérdidas de vidas. Aunque hay como una presunción de que las vidas de los árabes valen menos porque son terroristas, por lo menos personas me han expresado eso a mí, lo que me pone los pelos de punta, ¿verdad? Porque de Palestina era Jesucristo. Pensar que son menos la gente del mundo árabe, que son terroristas, que hay que exterminarlos, a mí me preocupa mucho esa aseveración. De hecho, ni el mismo gobierno de Israel, que para mí es un gobierno bastante vil, piensa de esa forma, porque el gobierno de Israel tiene socios árabes. O sea, Egipto es un socio de Israel, Jordania también es un socio de Israel. Y en el Parlamento hay asientos para palestinos. Correcto, así que ellos simplemente no es que están, porque desde acá, pues, desde Occidente, pues, a veces la gente no estudia bien estos temas, entonces quiere meter a todo el mundo en una misma canasta. Es como cuando dicen que, fulano es chino y probablemente es de Malasia, es de Vietnam, puede ser hasta de Japón, que ha tenido guerra con China y no se llevan bien con los chinos, pero aquí le ponen unas etiquetas así a todo el mundo, y el mundo árabe, sobre todo el Medio Oriente, es bien complejo, y ahora mismo pues se está jugando ahí un juego bastante complicado, y en ese escenario pues no pudo Estados Unidos tener un peor presidente para estos momentos, que no probablemente no sabe muy bien cómo ejecutar. Yo creo que combinar el precio del petróleo alto, combinar un precio del dólar debilitado, o sea, un dólar debilitado, con un aumento en los aranceles que hemos visto en los últimos años, puede ser un golpe mortal para la economía de Estados Unidos, que ha estado tambaleándose con esta inestabilidad que trajo Trump. Y yo creo que Puerto Rico pues está también en ese juego, y qué bueno que estamos discutiendo esto, porque no he visto prácticamente análisis alguno en los medios de Puerto Rico de lo de la pandemia, que dijo una funcionaria que eso era por allá en China, que eso no iba a afectar a Puerto Rico, y mira cómo nos afectó esa pandemia. Es que tenemos que echar una mirada geopolítica y una mirada económica mundial, porque lo que usted está añadiendo, además de la guerra que empecé planteando, la guerra comercial
o arancelaria, ya el Banco Mundial había dicho que iba a reducir el crecimiento económico del globo. Y por mencionar una economía fuerte, dice que va a haber una desaceleración en China de un 5%, y que va a bajar al 4.5%, pero que lo más seguro es que permanezca en un 4%, que es una desaceleración importante, no es una tontería. Ciertamente, China es uno de los que no se ha quedado silente en este conflicto, ya se ha expresado a favor de Irán, y veo a Francia expresándose a favor de Israel, así que esto se puede convertir en un conflicto mayor si siguen escalando. Ojalá que pues, lleguen los instrumentos de paz y que puedan tener esos puentes. Yo creo que hay algunos países claves ahí que pudiesen ser puentes. Lo que ocurre es que el ataque ocurre en medio de conversaciones de paz. Estando mediadores en conversaciones de paz, que ocurre el primer ataque de Israel. Y eso, ¿verdad? Cuando se está negociando hay que tener cierta prudencia, pero yo cruzo los dedos al igual que usted porque esto no es bueno para nadie. Ahora, lo que es malo para Estados Unidos y otras economías, que es esta guerra arancelaria y estos conflictos bélicos, acá repercute con más fuerza, porque nosotros no tenemos una marina mercante y pagamos la más cara. Somos isla, estamos aquí y producimos muy poco, casi todo lo importamos, que para nosotros es un golpe grande. Definitivo, aquí cada vez que aumenta el petróleo lo que tienen en la economía, porque las plantas eléctricas, las generadoras que tienen aquí generan, que está corriendo las plantas de la antigua Autoridad de Energía Eléctrica, funcionan con diésel. Tenemos el transporte de nosotros, que se hizo en unos esfuerzos tímidos para movernos a energía eléctrica en el caso de los vehículos, pero ya vimos como Trump echó eso hacia atrás, así que ahora estamos más dependientes del petróleo. Y la economía de Puerto Rico se proyecta que este año, pues antes de todo estos sucesos, incluso antes de que llegara Trump. Doctor Caraballo, hoy estoy estrenando para estar completamente preparada mi carro 100% eléctrico. Me acabo de montar y lo único que le falta es guiarse solo, y se puede guiar solo, de hecho, pero ya me siento con mis placas solares y con mis cisternas y con mi carrito eléctrico, me siento bastante bien, y que claro, como no paga aranceles, pues el precio es bastante favorable, y pensar que nunca más voy a echar gasolina también me da mucha alegría. Sí, están los planes que se tenía con el gobierno anterior demócrata, que se fuera moviendo poco a poco. Para eso eran los 1.000 millones, doctor. Para eso eran los 1.000 millones iniciales y no se usaron. Sí, entonces la idea era establecer estaciones de recarga en muchos sitios en Puerto Rico y en Estados Unidos. Y como usted dice, pues no se hicieron a tiempo, y ahora pues estamos más vulnerables y volviendo al sistema viejo de los vehículos de gasolina. Imagínese. Lo triste de todo esto es que antes de que llegara Trump, antes de esta guerra, antes de todos estos conflictos, ya el pronóstico que había para la economía de Puerto Rico era negativo, era de que iba a haber un decrecimiento. Este es el pronóstico de la Junta de Control Fiscal, de cerca de 1% negativo. Y ahora, pues, desde que llegó Trump y todas estas decisiones, ahora esto de la guerra, lo que le añade es sal a una herida que ya estaba abierta. Es un momento delicado, y yo, pues, mi recomendación al gobierno es que tenga mucha cautela en la forma de que administra el dinero ahora mismo, porque, pues, no se sabe lo que pueda pasar en los próximos meses, pero lo que sabemos es que el escenario es un poco pesimista. Para complicar el panorama, doctor, traigo a colación la degradación del crédito de Estados Unidos, que va a tener consecuencias inevitables y va a tener un movimiento de rebote en Puerto Rico, porque la situación crediticia de los Estados Unidos complicará, vamos a decir, la intención del gobierno de regresar a los mercados tras la quiebra, y si se logra llegar a resolver la quiebra de la energía eléctrica, y
y la aprobación de la ley promesa, si Moody y Fitch degradaran el crédito de Puerto Rico a rango especulativo, lo hicieron en el 2014, ahora, ¿qué nos podría esperar la degradación de crédito de los Estados Unidos a nosotros los puertorriqueños? Bueno, la deuda estadounidense, del gobierno estadounidense, se vende en bono, que es un papel que sale el gobierno de Estados Unidos diciendo quién me lo compra. Y literalmente hay gente en el mundo entero, inversionistas en el mundo entero, bancos centrales y bancos privados en el mundo entero queriendo comprar ese bono, porque ese se considera la inversión más segura que había hasta el momento. Ahora, en los últimos meses, pues hemos visto que desde que llegó Trump le han rebajado un poco esa clasificación. Todavía sigue siendo buena, pero no excelente como la tenían antes. Así que esto es como cuando la maestra le pone nota a los estudiantes. Pues esa deuda de Estados Unidos antes se consideraba excelente y se consideraba inversión más segura. Pues ahora no, está un poquito por debajo de excelente. Eso significa que Estados Unidos va a tener que pagar, el gobierno federal va a tener que pagar una tasa de interés un poco más alta, por lo general, y pues es posible que entonces vaya perdiendo prominencia a nivel mundial esa deuda de Estados Unidos, y que empiece entonces a mover el inversionista a comprar otro tipo de instrumentos. Eso pues puede ejercer presión sobre las tasas de interés que se pagan en general, no solamente para Estados Unidos, sino para el mercado en general. Y ahí pues participa no solamente el gobierno de Puerto Rico, sino nosotros cuando vamos a financiar un vehículo, tenemos una tarjeta de crédito. Pues sí, si la tasa de interés en general se mantiene un poco más alta, pues nosotros también podemos pagar intereses más altos. Para ponerlo más sencillo, doctor, si era excelente, ahora estará como en B+. Si era excelente de A, ahora está Estados Unidos, esos bonos como en B+. Sí, antes estaban en A+, y ahora están como en A-. Okay. Y pues, en la medida de que la deuda de uno se vean como una puntuación más baja, y eso pasa también a nivel individual. Y cuando a mí me bajan el crédito, pues no tengo crédito excelente, está un poquito por debajo de excelente, pues la tasa de interés que yo voy a pagar va a ser un poco más alta que si tuviera crédito excelente. Profesor, así que si esto está ocurriendo con la inversión más importante, por decirlo así, del mercado financiero, pues eso puede ponerle presión a las demás tasas de interés que pagamos los demás. Y que no es otra cosa que pagar más caro por tomar prestado, ¿no? Y ahí es que está el peligro sobre el resto de los mortales. Cuando yo estudiaba, me acuerdo que un profesor de economía hablaba mucho de la economía de guerra, de cómo algunos países se beneficiaban de los conflictos bélicos. Pregunto yo, ¿Estados Unidos está entre esos países que se benefician por el hecho que fabrican muchas armas, tanques? ¿Podría tener Estados Unidos una economía de guerra? Bueno, sí, ciertamente Estados Unidos es uno de los mayores productores de armas, lamentablemente, ¿verdad? Que con eso se matan a la mayoría de las personas a nivel mundial, incluyendo las personas la legisladora que mataron en Minnesota en estos días, pues son fabricados en el mismo Estados Unidos. Así que si hay más demanda por esos productos para matar, pues sí, va a tener más ventas. Pero yo pienso que en esta economía globalizada, contrario a lo que ocurría en la década de los 50, los 60, ahora que hay una economía globalizada, pues lo que pasa a nivel mundial también va a afectar la economía de Estados Unidos. Así que a lo mejor sí hay más gasto en armamento, y eso pues aumenta las ventas en ese sector en Estados Unidos, pero si entonces después me aumenta el petróleo, y después hay menos turismo porque pues, hay menos gente viajando, si hay más temores, si la gente se aguanta porque la tasa de interés está aumentando por todos estos conflictos, pues a lo mejor lo que gano por un lado vendiendo armas lo puedo perder por otro. Y yo creo que esa es la gran diferencia hoy día con esta economía globalizada. Y eso es en el caso particular de Estados Unidos, que produce muchas armas. Lo que se ha visto en otros países, por ejemplo en Colombia, que hubo un acuerdo de paz reciente
lo que se ha visto es que después del acuerdo de paz, la economía colombiana ha florecido, tiene mucho más empleo, tiene más estabilidad, tiene una calidad de vida más alta, hay más turismo, hay más exportaciones. De hecho, las marcas colombianas han penetrado en Puerto Rico. Sí, ahora es un destino turístico que está compitiendo de tú a tú para los turistas puertorriqueños. Están con sus tiendas de sus marcas de ropa, de cosméticos, de lencería fina, de todo eso son compañías de nombres colombianos y de origen en Colombia. Antes, no sé ahora, doctor Caraballo, pero antes, además de el cemento, la venta de cemento, etcétera, etcétera, se miraba como indicadores de cómo iba la economía, la venta de autos. No sé si todavía se toma ese parámetro o es un parámetro que se toma en consideración, pero si se toma, en el mes de mayo la venta de autos nuevos bajó un 10%, que eso es sustancial, un 10% de cantazo. Sí, la venta de autos es una variable que nos puede indicar cómo está lo que llamamos la confianza del consumidor en el corto plazo. La verdad es que mucha gente que iba a comprar el carro en mayo, pues lo que hizo fue que lo adelantó y hubo unas ventas en el mes de abril que pues dijeron, mira, para aprovechar y comprar sin los aranceles. El arancel es el impuesto a la importación que ha establecido la administración de Trump. Así que sí puede bajar de golpe ahora, puede ser que ahora en junio pues entonces la caída sea un poco más baja, pero ciertamente lo que se está viendo es que la confianza del consumidor ha estado disminuyendo tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, y pues ese tipo de bien que no es como la comida que uno la tiene que comprar sí o sí, pues la gente dice, espérate, me voy a aguantar, yo iba a comprar un vehículo, ahora no veo, no me gusta lo que estoy viendo. Y definitivamente son variables a tomar en consideración. Si Musk, que es el hombre o uno de los hombres más ricos del planeta, podría perder miles de millones de dólares en su enfrentamiento con el político más poderoso del momento, que es Donald Trump, ¿qué podría esperarle el ciudadano de a pie? Si Musk tiene miedo porque las acciones de sus autos y de sus baterías han bajado dramáticamente, terriblemente, un sopetazo. Imagínense nosotros los de a pie, los pobres consumidores, ¿qué podemos esperar? Sí, no, de hecho ya Elon Musk se retractó, dijo públicamente en su red social que se le había ido la mano hablando mal del presidente Trump. Y en lo de Epstein, no en lo de la política económica, dijo que se le daba náusea. Dijo que en lo de Epstein, que lo mencionó, que es un caso de violación sexual y de pedofilia, él dijo que ahí se le había ido la mano, pero dijo que le daba náuseas la guerra arancelaria. Y Bezos también, Jeff Bezos, que es otro de los millonarios más grandes del mundo, también se echó hacia atrás en un enfrentamiento que tuvo con Trump en términos del impacto de los aranceles. Yo pienso que el que no se echaba hacia atrás es el pueblo estadounidense, que se lanzó a la calle este sábado a protestar masivamente. Y eso pues no es común en Estados Unidos. Ya no solamente Los Ángeles, estar en lugares tan remotos como Tallahassee, como Portland, estaban con unas protestas fuertes, y yo pienso que, no sé, con este escenario de guerra y demás, Donald Trump no lleva ni un año siquiera en la presidencia, el escenario político no está pintando bien, y yo creo que casi siempre estos primeros meses de casi todos los presidentes es como una especie de luna de miel. Aquí no se ha visto esa luna de miel. Aquí ya la gente está manifestando su disgusto, e incluso ya salieron los agricultores, los dueños de restaurantes, y le llevaron el mensaje a Trump: mira, estas deportaciones me están dañando mi negocio, ya no estoy consiguiendo un reemplazo tan sencillo con los trabajadores que me está, y ya Donald Trump está diciendo, dijo, mira, van a haber cambios en eso de las deportaciones. Pero hay también que ver los cambios, que no sean, bueno, quizás usted no había nacido, pero aquí había unas personas que le llamaban tomateros, que iban en unos vuelos de la Transcaribbean y de Eastern, que ya desaparecieron, era a la agricultura norteamericana, pero los devolvían después a la casa, no se podían quedar en los Estados Unidos, era por un tiempo, por un periodo límite, porque no sé qué va a hacer Trump, porque los deportados están,
Definitivo. Yo creo que va a empezar a tomar medidas para probablemente lanzar una especie de amnistía para los trabajadores que están de forma temporera, porque si no, pues esa base, sobre todo esa base de los agricultores blancos de los campos de Estados Unidos, ahí está la base de Trump, no en las grandes ciudades, y estoy seguro que no va a querer molestar a ese grupo de seguidores, así que eso pues puede que dé esperanza, pero sí, a mí me impresiona que entonces son esos pequeños agricultores, el pueblo que se tira a la calle y no se echa hacia atrás. Entonces estos grandes millonarios sí le han cogido miedo al enfrentamiento. Por último, doctor Caraballo Cueto, preocupante expresiones de Trump, estando nosotros en temporada de huracanes. El de la NOAA dijo que no sabía que había tal cosa como una temporada de huracanes. Yo por poco me desmayo, pero aparentemente la intención es desmantelar FEMA y dejárselo al huipipío a los estados. Ahí Puerto Rico estaría muy vulnerable, porque la infraestructura de Puerto Rico sigue estando a unos niveles muy débiles. Realmente aquí se perdió mucho tiempo. Desde el huracán María hasta hoy ya han pasado casi 8 años y todavía tenemos una infraestructura muy débil. Bueno, aquí no hace falta un huracán, a veces un poco de lluvia ha causado estragos, muertes, y si eso, nosotros no estamos preparados para otro huracán categoría 5 en Puerto Rico, y los planes sí de la administración federal actual es que no haya recursos a nivel federal, así que de lo poco que haya aquí en el gobierno de Puerto Rico ahorrado, que no es mucho, pues eso me imagino, y los seguros privados, algunos de los cuales tampoco han pagado reclamaciones del huracán María, así que esos son definitivamente malas noticias. Si en el pasado había gente que les encantaba los huracanes porque eso pues le estimulaba su bolsillo, yo creo que eso va a ser algo del pasado. Gracias, doctor Caraballo Cueto, y cierro antes de despedirme diciendo que los puertorriqueños, según la radiografía del consumidor del 2025 de MIDA, gastamos más en compra, en casa, en luz y en transportación, así que no pintan bien las cosas. Doctor, muy agradecida por su tiempo, y definitivamente estos temas hay que analizarlos y es importante que la gente esté pendiente. Siempre la verdad. Gracias, era el doctor José Caraballo Cueto, economista. Ahora me despido para darle paso al programa del amigo David Colón en La Mirilla. Regreso mañana a las 3 de la tarde para otra emisión de En Caliente. Tú escuchas Noti 1630, la estación de noticias número 1 en Puerto Rico.